en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Hoy acabamos una unidad literaria que empieza en Juan 2. El título del mensaje, Señor, sana a mi hijo. Señor, sana a mi hijo. Juan 4, del 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. Ok. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí principios de capítulo 2. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado esta mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre, es decir, a la 1 de la tarde. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien. Hoy, amados, antes de empezar a exponer el texto, a nivel estructural, hay algunos datos que quisiera comentaros, porque hoy estamos concluyendo, cerrando una unidad literaria importante en Juan. Juan 2, 3 y 4 constituyen una unidad literaria. Todo empieza con la primera señal, a principios del capítulo 2, la conversión de agua en vino. Por cierto, ¿dónde Jesús convirtió el agua en vino? ¿Dónde fue ese milagro realizado? Caná de Galilea. Y aquí también estamos a finales del capítulo 4 en Caná de Galilea. O sea, el ciclo ahora acaba, termina. Entonces, podemos tachar capítulos 2, 3 y 4 de la siguiente manera. Cristo hace nuevas todas las cosas. Y lo que vemos en estos 3 capítulos es que Jesús toma elementos del Antiguo Testamento demostrando su cumplimiento en el Salvador. Puedo resumir a grandes rasgos estos 3 capítulos en 8 puntos que están aquí en la pantalla. Y esto es simplemente un resumen de lo que llevamos predicando desde hacía meses. En total hemos predicado 17 mensajes sobre esta porción de Juan. En primer lugar, la primera señal, la conversión del agua en vino. Agua representa el judaísmo, vino representa la época mesiánica. Jesús está revelando su mesiazgo. También su deidad, porque puede convertir los elementos. Número 2, en el sur, Judea, Cristo se llama a sí mismo el templo. Nos acordamos del sermón de Benjamín hace un par de semanas. Él es el tabernáculo, Él es el templo, el lugar de la morada de Dios. Así que no esperamos la construcción de un tercer templo. Cristo es el tercer templo. Él ya ha sido construido. Número 3, vemos la fe falsa de personas en Judea, en el sur, que habían visto señales de Jesús, pero no tienen fe verdadera. Y de ahí el título de aquel mensaje que prediqué. Creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. Número 4, un ejemplo de esta fe falsa, Nicodemo, un hombre en el sur, y Jesús ahí habla de la serpiente en el desierto, habla del nuevo nacimiento, según Ezequiel 36. Jesús está hablando del Antiguo Testamento, demostrando que Él cumple estas profecías. Luego tenemos esta hermosa frase, 5, Juan Bautista, es necesario que Él crezca, ¿no? Y luego Juan, el autor, el evangelista, desarrolla este punto de Juan Bautista, diciendo que Cristo no solamente es superior sobre Juan Bautista, sino superior sobre toda la creación. Y luego llegamos a donde hemos estado en los últimos meses, en Samaria. 2 grandes eventos ahí. Uno, la conversión de una dama que estaba viviendo con un tipo que no era su esposo, estaba viviendo en adulterio. Y número 4, hoy acabamos el ciclo que empezó en el capítulo 2, la segunda señal, en Caná de Galilea. ¿Ok, hermanos? Así que hoy acabamos este ciclo literario. También, después de deciros todo esto, simplemente añadir 2 datos más. En primer lugar, quisiera recalcar, en estos 3 capítulos tenemos que entender que las escrituras hebreas se cumplen en Jesucristo. Esto lo vemos de forma repetida en esta sección. Segundo dato, que va a cobrar más importancia a partir de la semana que viene, es la hostilidad hacia Jesús. En capítulos 2, 3 y 4 no hay mucha enemistad, no hay mucha hostilidad. Vemos fe falsa en Judea, vemos fe falsa en Galilea.
Pero a partir del capítulo 5 vamos a ver mucha hostilidad hacia el Señor Jesucristo. De hecho, los judíos van a querer ahora matar al Señor. Tengo entonces 3 puntos para el mensaje de hoy y están aquí en la pantalla. Sigo el relato. Número 1, la petición del oficial. Número 2, la respuesta de Jesús. Y número 3, la sanidad del hijo. ¿Ok? La petición del oficial. 2, la respuesta de Jesús. Y número 3, la sanidad del oficial. El hijo del oficial. Ok, leamos entonces, primer punto, versículos 46 al 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Bien, ok, empezamos hoy con el mensaje de que Cristo llega a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Cristo, en Juan 2, hace milagro para que los discípulos crean en él. Ahora, al llegar a Galilea de nuevo, los galileos están muy emocionados. Pero no están emocionados por haber visto el agua convertirse en vino, porque los únicos que vieron aquel milagro fueron los discípulos. Estaban emocionados porque habían estado en el sur, en Judea, en la fiesta de la Pascua, y cuando Jesús estaba en el sur con los galileos, hizo muchos milagros. Entonces los galileos se enteran de que el milagrero ha llegado a casa. Va a estar ahora en Galilea y con razón están todos emocionados. Pero tenemos que tener cuidado. Según el Evangelio de Juan, una cosa es ver un milagro, otra cosa es ser salvo. Ver milagros no quiere decir que sea salvo. Por ejemplo, Judas Iscariote vio cientos, miles de milagros. ¿Y dónde está Judas Iscariote ahora mismo? En el infierno, hijo de perdición. Nicodemo también vio señales de Jesús, pero no era salvo. Para que tú seas salvo hace falta algo más que ver un milagro. Escrito está 2 veces, en Juan 6, versículos 44 y 56, 65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Una cosa es ver un milagro, otra cosa es ser salvo. Nadie va al cielo por ver milagros. Lo que hace falta es el milagro de milagros, el milagro del nuevo nacimiento, regeneración, el poder del Espíritu Santo de Dios. Los galileos habían visto señales, pero veremos más adelante que no tienen verdadera fe. Eran como los del sur, porque dice al final del capítulo 2, muchos vieron los milagros de Jesús y ellos supuestamente creyeron en él, pero Jesús no confió, Jesús no creyó en ellos. En este marco llega Jesús a Galilea y dice el 46, había en Capernaum de Galilea un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ok, Jesús está en Caná. Capernaum está a 26 kilómetros, o sea, está una distancia relativamente, una distancia cerca, 26 kilómetros, y el rey en cuestión, si disponemos de este dato, el oficial era siervo de un rey conocido como Herodes Antipas. O a veces en la Biblia él sale llamado Herodes el tetrarca. Este hombre lo conocéis porque fue este Herodes el que mató a Juan el Bautista. ¿Os acordáis que estaba esta muchacha bailando delante de Herodes, la hija de Herodías, y Herodes dice, wow, me agradas tanto que yo te daré hasta la mitad de mi reino? Y luego esta chica consultó con su mami, diciendo, ¿qué quieres, mami? Y la mami dice, yo quiero que pidas la cabeza de Juan Bautista. Y por tanto, este Herodes, el oficial, es un siervo de este Herodes, él mató a Juan. Y también este hombre sale en Lucas 23, este rey, él es el hombre a quien Pilato envía a Jesús cuando se entera de que Jesús es Galileo. Porque él estaba Jesús bajo la jurisdicción de Galilea. Y ya que Herodes era el rey de Galilea, pues Pilato envió a Jesús a Herodes. Y pues Herodes es aquel que se burló del Señor y llegó a vestir a Jesús de una ropa espléndida y volvió a enviar a Jesús a Pilato. Entonces aquí tenemos un hombre perverso, un rey satánico, un hijo del diablo. Y sin embargo, hay un oficial, hay un siervo de aquel rey que ahora se acerca a donde Jesús. Interesante, pues, tenemos un hombre que está sirviendo a un rey satánico, pero busca a Jesús. O sea, muchas veces Jesús encuentra a gente en lugares inesperados. Yo creo que
conociendo a Herodes, cree que todos diríamos, nadie podría creer en Jesús siendo siervo de Herodes. Pero vemos aquí que Cristo tiene incluso a personas en el reinado de Herodes. Y este hombre se acerca al Señor diciéndole, ten compasión de mi hijo. Vemos un espíritu distinto, donde Herodes se burla, se mofa de Jesús. Aquí tenemos un varón que pide que el Señor sane, que tenga misericordia de su hijo. Entonces vemos aquí señales de humildad, señales de quebrantamiento. Pero también aprendemos aquí otro dato, es decir, que todos nosotros aquí, incluso los más adinerados, los que estáis más bien, los que estáis más acomodados a nivel económico, todos tenemos problemas. Un varón, un oficial del rey, era un adinerado, tenía pasta, pero su hijo estaba a punto de morir. El dinero no nos libra de aflicciones, no nos libra de dolor, no nos libra de angustia, y el hombre va a donde Jesús. Y versículo 47. El oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ahora yo creo que más adelante en el pasaje vamos a ver que este hombre experimenta una conversión, pero en este momento puntual no cree que sea salvado. Veo aquí un varón con 3 deficiencias, carencias que delatan su falta de verdadera fe en Jesús. Primera señal, primer indicio, primera pista de su falta de verdadera fe. Él está más centrado en el milagro que en la persona de Jesús. Él está pensando en Jesús como el verbo de Dios, el Hijo de Dios, el santo ser. Él está pensando únicamente en su hijo, centrado que hay un milagrero por ahí y quiere ir a buscar a milagrero. Eso es lo que hace la gente en España, ¿no? Cuando no funcionan los medicamentos mandados por el doctor, la gente llama, ¿no?, a estos que trabajan en asuntos de magia negra. Y yo creo que más o menos algo así está en el corazón del oficial. Lo que han hecho los doctores con el hijo no ha funcionado y está desesperado. Se entera que hay un milagrero y va en busca del milagrero. No va en busca del Hijo de Dios, va en busca de un milagrero. Segunda señal de una fe deficiente es que llega a una conclusión incorrecta. Él dice a Jesús, a 26 kilómetros de su casa, ven conmigo a mi casa, desciende conmigo y sana a mi hijo. Aquí tenemos, hermanos, un razonamiento incorrecto. Porque si él hubiese sabido que estaba en presencia de la segunda persona de la Trinidad, sabría que Jesucristo no necesita viajar 26 kilómetros para sanar a nadie. Jesucristo, en virtud de su deidad, puede estar ahora mismo a la diestra del Padre y sanar a cualquier persona. ¿Os acordáis? El día jueves en la oración estuvimos orando por Amón. No esperamos que Jesús descienda físicamente para sanar a Amón, pero ya que Él es Dios, confiamos en su potencia, confiamos en su poder y encomendamos el cuerpo de Amón al Señor. Entonces el hombre, ya que no tiene una cristología correcta, llega a una conclusión equivocada. Ahora, contrastad este ejemplo con un gentil. En Mateo capítulo 8, era un centurión romano y él se acerca a Jesús en Mateo 8:8 diciéndole que tiene un criado paralítico gravemente atormentado. Y Jesús dice, ok, yo iré a tu casa y yo sanaré al criado. Y luego el gentil dice algo absolutamente espectacular. Le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Yo tengo soldados bajo mí. Digo ve y va. Digo otro, ven y viene. Digo otro, haz esto y lo hace. Y Jesús, al enterarse de que el gentil había captado que estaba en presencia del Hijo Eterno de Dios, el Todopoderoso, dice el texto bíblico algo que sale muy pocas veces nombrado en la palabra, y Jesús se maravilló. Se maravilló y luego dice, delante de los judíos ahí presentes, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Aquí tengo un soldado romano, un gentil creyendo que yo soy capaz de sanar sin tener que estar ahí. Entonces vemos que el centurión romano tenía más fe que el oficial aquí en nuestro texto. El oficial cree que Jesús tiene que acercarse a mi casa para poder sanar, pero no es así. Jesús puede sanar a 26 kilómetros de distancia. Jesús puede sanar a 260 kilómetros de distancia. Jesús puede sanar a 2600 kilómetros de distancia, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea su nombre. Primer problema, no
ve a Cristo correctamente. Segundo problema, su petición no es correcta porque piensa que Jesús tiene que estar físicamente presente para sanar. No debemos limitar al Señor. Error número 3, da órdenes al Señor. Da mandatos al Señor. Le dice a Cristo lo que tiene que hacer. Desciende conmigo. Ven a mi casa. Sana a mi hijo. Vamos a esperar. Vamos a esperar en el Señor. El único soberano es Dios. Él pone las normas y tú y yo no somos quienes para mandar. No somos quienes para dar mandatos a Cristo. Y verás, ¿no? Cuando hay rebeldes y gente insumisa, gente ingreída, incluso en la oración, están todo el rato dando mandatos y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Todos hemos visto vídeos en YouTube, ¿no? Yo decreto, yo declaro, yo ato, ¿no? ¿Y esto qué es? Mandando al Señor, atando al Señor con su confesión verbal. Por favor, hermanos, aquí tenéis una cita del comentarista puritano Matthew Henry. Los hombres más grandes, cuando vienen a Dios, deben convertirse en mendigos. Amén. Y pedir como pobres. Se nos anima a orar, pero no se nos permite ordenar. Nuestra vida de oración dice mucho sobre nosotros. Y cuando oyes a alguien orar y está todo el rato dando mandatos y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, estás en presencia de una persona engreída, orgullosa, altiva, prepotente. Entonces tenemos aquí 3 carencias en el oficial. Yo creo que más adelante el hombre va a convertirse. Pero aquí hasta este punto todavía no está viendo con claridad la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Él está un poco angustiado por la situación, pero si él de verdad tuviese verdadera fe, podría acordarse de que Dios es capaz incluso de levantar a los muertos. Fíjate, hermano, incluso si tu hijo llegara a morir, Dios sería capaz de resucitar al niño. Por ejemplo, si hemos estudiado el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo levantaron a muertos. Y si estamos aquí en presencia de Jesús, más grande que Elías, más grande que Eliseo, e incluso si el niño llegase a fallecer, Cristo es capaz. Cristo es poderoso. Ahora depende de su voluntad. No somos quienes para mandar, pero si Cristo quiere, Él puede levantar a los muertos. Pero más allá de estas 3 carencias, yo veo algo positivo en este mano de Dios también. Es que por lo menos hay humildad, hay contrición, hay quebrantamiento en su corazón, se acerca a Jesús. Y esto es una buena señal, porque lo que hace Dios es enviar aflicción a nuestra vida para probar nuestros corazones. Cuando tú sales a hablar con la gente acerca del Señor, lo que casi siempre te echan en la cara es que Dios no puede existir, porque suceden tantas cosas malas en el mundo, ¿verdad? Hay terremotos, hay millones de niños con hambre, hay sida, hay coronavirus, ¿verdad? Dios no puede existir porque hay tantas aflicciones. Pero cuando una persona es nacida de nuevo, cuando una persona de verdad conoce a Dios y la gloria de Dios es más importante que su propio bienestar humano, estas mismas aflicciones no llevan a la persona a criticar a Dios, sino que llevan a la persona, como dijo María Ángeles en su oración, llevan a la persona a encontrar refugio en Dios. Es la misma aflicción produce 2 efectos opuestos en corazones diferentes. En el incrédulo, la aflicción produce maldición, dureza de corazón. Llega el incrédulo a odiar aún más a Dios, maldice al Señor, pero envías la misma aflicción a Job. Y Job acaba diciendo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Tú quitas y tú das, tú quitas, tú das, mi boca y mi corazón a ti bendecirán, Señor. Un ejemplo, ¿no? Yo soy un fan del té negro, lo bebo religiosamente, en el cielo estoy convencido de que habrá té negro. Carmen, quiero té negro en mi suite pastoral para decir, tiene que haber té negro, ¿vale, hermana? Jacuzzi, té negro. Y si yo quiero saber qué es lo que hay dentro del, ¿cómo se dice? ¿Bolsa o bolsa de té? Bolsa de té. Todo lo que tengo que hacer para saber lo que hay en la bolsa es meter la bolsa en agua caliente. El agua caliente me enseña a mí si hay té verde, té rojo, té negro, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nosotros lo que hay en nuestro corazón? Pues Dios nos mete en agua caliente. Dios nos mete en aflicciones. ¿Cómo reaccionamos? ¿Como Job dando gloria a Dios o como el incrédulo maldiciendo al Señor?
Veo entonces en este hombre una aflicción grande, pero en vez de endurecerse contra Dios, está buscando al Señor Jesús. Veo aquí señales positivas. Y esto me hace pensar en el rey más maldito, más apóstata del Antiguo Testamento. Él era un hombre llamado Manasés. Y de hecho era tan sumamente perverso que la Biblia llega a decir que no hubo otro rey tan perdido, tan extraviado, tan corrupto como él. Pero dice la palabra de Dios que después de él excederse en hacer lo malo ante los ojos de Dios, que Dios lo entregó a sus enemigos. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 33, versículo 12, el rey fue puesto en angustias y oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios sus padres. El rey más perverso de Israel, Manasés, llegó a nacer de nuevo. Experimentó conversión y Dios usó el agua calentita para llevar al varón a los pies del Señor. Y ahora pienso en esta iglesia local. Pienso en mi propia vida, en muchos de vosotros que conozco, ¿no? Muchos de nosotros aquí en esta iglesia nos convertimos al Señor Jesús tras estar metidos en situaciones bien difíciles, situaciones duras, aflicciones, tribulaciones. Y Dios en su gran sabiduría usó aquellas aflicciones para llevarnos a los pies de Cristo. Y aquí estamos 20 años más tarde dando gloria al Señor. Así que, amados, debemos interpretar las aflicciones como besos de Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien. No solamente las cosas positivas, sino también las cosas negativas. Dios sabe lo que está haciendo. No necesita tus consejos. Lo que Dios quiere ver en ti es humillación, sumisión al Señor. Señor, si tú me das, alabado sea tu nombre. Señor, si tú me quitas, alabado sea tu nombre. Así que, iglesia, ¿cómo reaccionáis ante pérdida? ¿Cómo reaccionáis ante malas noticias? ¿Cómo reaccionáis ante tribulaciones? ¿Con fe en el Señor, con ánimo o con odio hacia Dios? Nuestra respuesta determinará si somos del Señor o no. Bien, punto número 2 de mensaje. Hemos visto la petición del noble. Y ahora, número 2, la respuesta de Jesús al oficial. Versículos 48 al 50. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es una palabra de reproche. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús no hizo lo que le mandó al hombre, no descendió a su casa. Le dio la palabra, el hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Hasta ahí. Bien. Cristo responde con una palabra de reprensión. Le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, algo raro aquí sucede gramaticalmente hablando. Tenemos un hombre que habla con Jesús y Jesús ahora se dirige a él en segunda persona plural. Si yo estoy hablando con Gisela, ¿no? Celebró su cumpleaños el otro día, le felicito a la hermana, hablo con Gisela en segunda persona singular. Yo no voy a decir a Gisela, espero que tengáis un cumpleaños muy bonito. Eso sería algo raro, ¿no? Incluso para un extranjero decir algo así. Entonces, ¿por qué Jesús de repente, ante la petición de un hombre, responde en segunda persona plural? ¿Alguien se atreve a lanzar una posible respuesta? Ajá. Los galileos estaban alrededor. Viene Gisela, pide que el pastor le eche un cable, pero Gisela está rodeada de un montón de galileos. Y Jesús ahora, conociendo el corazón de los galileos, dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús está reprochando a la audiencia, y de ahí, gramáticamente hablando, el cambio de segunda persona singular al plural. Sabemos que Pablo también dice, en 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales. Los judíos siempre quieren ver señales, lo espectacular, milagros, pruebas. Hay muchas iglesias hoy día, ¿no? Solamente ofreciendo milagros y sanidades. Este es el mensaje. Los judíos también eran así. Y Jesús dice que los galileos tienen en gran parte el corazón endurecido. No tienen fe en Cristo, solamente quieren ver cosas espectaculares. Cito algunas líneas aquí del comentarista Frank Feldman. Dice, la segunda señal de Jesús viene con una advertencia implícita
de que pedir una señal como prerequisito para creer es inapropiado. Cuando un funcionario, un noble, del rey viene a Jesús en Caná y le pide que sane a su hijo en Capernaum, a 26 kilómetros, Jesús responde con un regaño al hombre y a los que están cerca. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Bueno, yo creo que el ejemplo clásico de semejante escepticismo es Tomás. ¿Os acordáis de él, verdad? Que Cristo se había manifestado a los discípulos, Tomás no estuvo y luego no creyó lo que dijeron los discípulos. Entonces Jesús se manifiesta ante Tomás, dice, pon tu dedo aquí, donde me lanzaron, ¿no? la lanza, y Tomás empieza a creer. Señor mío, Dios mío. Y Cristo le dice, Tomás, creíste porque has visto, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí todos nosotros, queridos hermanos, no hemos visto a Cristo. Si alguien en esta iglesia te dice, yo he visto a Jesucristo corporalmente, te está mintiendo. Es una mentira. Cristo corporalmente está a la diestra del Padre. Y estará a la diestra del Padre hasta la consumación. Hasta la segunda venida. Yo sé que están vendiendo ahora libros en el mercado evangélico. Mi visión, mi charla con Jesús, mi diálogo con Jesús. Mentira. Mentira. Cristo estará a la diestra del Padre hasta la segunda venida. Nosotros aquí no hemos visto a Cristo. Nadie viste a Cristo corporalmente, pero creemos en Él. Creemos en Él. 1 de Pedro 1, versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? No vemos a Cristo con nuestros ojos, pero sí lo vemos día tras día en el corazón. Si hemos nacido de nuevo, somos bienaventurados porque creemos sin haber visto. De nuevo, ver un milagro no es lo mismo que ser salvo. No hemos visto a Cristo aquí, pero somos salvos porque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Y luego el varón se somete al Señor. Dice la palabra de Dios que cree lo que Jesús dijo. Esto ya es algo marcadamente positivo. Empieza ahora a creer la palabra de Jesús. Algo que no encontramos en Galilea con los otros galileos. Algo que no encontramos en Judea con los sureños. Ahora tenemos el noble creyendo la palabra de Jesús. Aquí ahora hay un salto cualitativo. No está únicamente ahora interesado en milagros, sino que está empezando a creer la voz autoritativa del Señor Jesucristo. Entonces, él cree la palabra de Jesús. Y ahora esta palabra de Jesús estaba poniendo a prueba al hombre. Pienso también en otro texto que tiene bastante que ver. Una mujer en Mateo 15, era gentil, una mujer que tenía una hija atormentada por un espíritu demoníaco. Ella, sabiendo que era gentil, le pide a Jesús que sane a su hija. Y Jesús le dice algo, feo, ¿no? Irrespetuoso. Le dice a la mujer, pensando en esta tensión entre judíos y gentiles, mujer, no es legítimo tomar el pan de los niños para darlo a los perros. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que los gentiles son perros, ¿no? Según la cosmovisión judía. Y la mujer ahí podría haberse dada por vencida, ¿no? Pero la dama responde diciéndole al Señor Jesús, sí, Señor, es correcto, amén, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si dices, oh, mujer, grande es tu fe, como el centurión romano. 2 gentiles con fe en el Señor Jesús. Y Jesús dice, por tu fe se echa a tu hija conforme a lo que has creído. Así que, amada iglesia, la fe es como un pitbull, ¿no? La fe es agresiva, en el sentido de que se aferra celosamente a la palabra del Señor Jesucristo. Ahora bien, tú y yo vamos a orar al Señor, vamos a pedir que haga proezas, amén, pero nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su palabra. Ok, oramos por Amón. Ramón se sana, aleluya, gloria a Dios. Pero a lo mejor podemos orar por Amón y no es la voluntad de Dios sanar a Ramón. Pero hemos hecho lo que tenemos que hacer. Hemos presentado la petición delante del Señor y luego, diga lo que diga Jesús, pues reaccionamos con fe, confiando en Él. Así que los milagros, entonces, amados, no son fines en sí mismos. Son puentes para llevarnos hacia la fe verdadera, la fe en el Señor Jesús. Aquí tenéis 2 textos que corroboran esta idea. Juan 10:38. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está mío en el Padre. Cuando Jesús dice aquí, creed en las obras, ¿a qué obras está aludiendo? A los milagros, en efecto, creed a las obras. Segundo texto que dice lo mismo, más o menos, Juan 14:11.
creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice, ok, no me vais a creer, pues creed las obras y que estos milagros os lleven a la fe en mi deidad, en mi mesiazgo. Entonces, ¿cuál es la teología de los milagros según Juan? Es que los milagros son buenos, son útiles, siempre y cuando nos lleven hacia la fe en la palabra de Jesucristo. Pero si el milagro no nos lleva hacia la fe en la palabra del Señor Jesucristo, este milagro solamente servirá para que seamos más condenados en el día final, porque habremos pecado contra más luz, y con más luz, más responsabilidad. Entonces, como iglesia, estamos abiertos a milagros. Si el Señor quiere hacer proezas, prodigios entre nosotros, amén. Que así sea, pero la iglesia no se va a fundamentar en milagros, sino en la persona del Señor Jesucristo. Dios quiere que su iglesia sea edificada en la palabra. Cuando leéis, por ejemplo, la lista de requisitos de un anciano en la palabra de Dios, es extraño ver cómo la lista de requisitos para el anciano es casi idéntica a los requisitos para un diácono. Pero hay una gran diferencia cualitativa entre los dos grupos, ancianos y diáconos. El anciano tiene que ser apto para enseñar. El diácono no tiene por qué enseñar. Jesús o la palabra de Dios no dice que el anciano tiene que ser apto para hacer milagros. Porque si ser pastor dependiera de hacer milagros en los cultos, pues hasta luego, hermanos, el Señor los bendiga. Yo no hago milagros, pero la palabra no exige que el pastor haga milagros. La Biblia exige que el pastor sea apto para enseñar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la enseñanza de Dios es más importante que los milagros. Los milagros son medios, pero la palabra de Dios es el fin. Así que podemos ser creyentes sobrios teniendo esta imagen bíblica del milagro. El milagro es bueno, es útil, sí, amén. Pero tiene que llevarnos hacia la fe en Cristo. Y si no nos lleva hacia la fe en Cristo, pues no sirve para absolutamente nada. Y alguna cosa más que quisiera comentar antes de cerrar este segundo punto es ver cómo nuestro Señor Jesús es sumamente tierno, puesto que se preocupa por asuntos familiares. Aquí tenemos un hombre preocupado por su hijo, ¿no? Yo me pongo en lugar de este hombre, pienso en Chloe, pienso en Grace. Muchos de vosotros, miembros de la iglesia, tenéis hijos y podéis poneros en la situación de este hombre. Pensáis en vuestros hijos, están a punto de morir y vais a hacer lo que sea para salvar la vida, ¿no? A vuestros críos, por supuesto. Y Jesucristo, aquí en el pasaje, derrama de su ternura sanando al hijo del hombre. Podría haber dicho, bueno, esto no es muy importante. Si me pidieras que sanara a un rey, a un fariseo, a un sacerdote, bueno, a lo mejor ahí sí, metería la mano y sanaría. Pero sanar a un niño, realmente el niño no cuenta para mucho. Pero nuestro Señor Jesucristo es tan potente como tierno, tan glorioso como dulce. Y Jesucristo, amada iglesia, está interesado en vuestras familias. Jesucristo está interesado en vuestros hijos. Jesucristo está interesado en vuestros matrimonios. Y como iglesia, tenemos nosotros el gran gozo y el deber mejor dicho, tenemos el gran deber de encomendar al Señor día tras día nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Hemos de clamar constantemente por su salvación y cumplir con nuestros deberes parentales, enseñando los peques la palabra de Dios en casa, orando con los niños, cantando con los niños, memorizando textos bíblicos con los niños, porque Dios está interesado en las cosas pequeñas. Yo peleo a veces con esto, porque para mí, yo sé que, personalmente hablando, me resulta muy fácil creer en la soberanía de Dios, en este Dios inmenso, infinito, inmutable, potente yo soy, que cantamos hoy. Pero peleo, amados, con la verdad de que este Dios infinito está sumamente interesado en todos los detalles insignificantes de mi vida personal, de mi familia, de nuestros hogares. Amados, tenemos que entender lo que dice el Salmo 63. Dios mío eres tú. Dios alude a su señorío, soberanía, grandeza, potencia. Él es el yo soy. ¿Quién como Él? Pero luego agrega David, Dios mío. El Dios de las galaxias, Él está interesado en mis lágrimas, Él ve mi aflicción. Él ve mi dolor. El Dios lejano es el Dios cercano.
El Dios trascendente es el Dios inmanente. El Dios del cielo es el Dios de mi casa, de mi hogar. Yo estoy en la iglesia proclamando la gloria de Dios, y cuando yo entre en mi casa esta tarde, ahí estará Dios también con nosotros. Amada iglesia, no pierdas la fe en tu Dios. Él está interesado no solamente en los políticos y los reyes y los gobiernos y las naciones. Él también piensa en ti. Él piensa en tus hijos. Él es dulce, Él es tierno, Él es paciente y lleno de misericordia. Es que, amada iglesia, que podamos confiar en nuestro Dios, creyendo en su poder para sostenernos. Dios es omnipotente, y por tanto, si esta semana algo le sucede a la niña, a las niñas, vamos a encomendar el asunto al Señor. Dios puede hacer milagros. Yo sé que hay algunos creyentes muy piadosos que dicen que Dios ya no hace milagros en el siglo XXI y apelan, ¿no?, a un texto en 1 Corintios 13, versículo 10, que dice que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y son evangélicos, son nuestros hermanos, son hombres, mujeres de Dios, no vamos a negarlo, pero dicen que después de los días del canon bíblico, Dios ya no hace más milagros. En primer lugar, yo diría que es una interpretación incorrecta de 1 Corintios 13:10, porque cuando Pablo habla de lo perfecto, no está hablando del canon bíblico, está hablando de la parusía, de la consumación, de la segunda venida. Cuando venga Cristo, cesará lo que es en parte. Y también la segunda aplicación sería que Dios sigue haciendo milagros, porque en el siglo XXI, todos vosotros que sois nacidos de nuevo, todos vosotros que tenéis verdadera fe en Dios, ¿sabéis por qué sois creyentes? Porque Dios hizo milagro en vosotros. Si Dios no hiciera milagros, después de la época neotestamentaria, no habría ningún creyente aquí en esta mañana. Todos estaríamos perdidos. Así que, amados, Dios es potente. No podemos limitar al soberano. Dios puede obrar. Lo que no estoy diciendo en esta mañana, no estoy dándoos la promesa, como hacen muchos falsos predicadores, no os estoy dando la promesa de sanidad, ni de salud, ni de liberación, pero sí estoy diciendo a la iglesia que en situaciones de enfermedad, en situaciones de necesidad, podemos legítimamente y con toda buena conciencia encomendar esta causa al Señor. Y si nuestro Dios quiere y desea ejercer sanidad, amén, alabado sea. Y si no desea hacerlo, amén, alabado sea. Pero como iglesia sí podemos tener esta, acción legítima delante de Dios. Y acabo con una ilustración bíblica. David se entera por medio del profeta que su hijo ha sido herido por el Señor y que dentro de poco va a fallecer. David, ¿cómo reacciona ante esta palabra profética? Podría decir, ya está, es la voluntad de Dios, me someto, el niño va a fallecer, punto, no voy a hacer nada. No, la palabra dice, 2 Samuel capítulo 12, que David empezó a ayunar, empezó a clamar a Dios, empezó a pedirle a Dios que tuviera misericordia del niño, y resulta que Dios se llevó al niño, ¿verdad? Y después David se levanta, vuelve a comer, se pone perfume, se pega una ducha, pero David decía, después de este tiempo de ayuno, de oración, dice, 2 Samuel 12, 22, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia de mí y vivirá el niño? Y ahí está la frase que tengo muchas veces grabada en el corazón cuando me entero, incluso en la iglesia, de situaciones desagradables. Cosas, ¿verdad?, que nos entristecen. Mira, voy a presentar esta situación al Señor. No sé qué hará Dios, pero yo tengo el deber y la responsabilidad de encomendar este asunto al Señor. Y clamo a Dios. Le pido a Dios que obre y luego el obrar está en Él. Depende de Él. Pero tú y yo tenemos que cumplir con nuestro deber como David. Mientras hay esperanza, vamos a orar y encomendar este asunto al Señor. Así que, amado, ¿tú crees en el Dios soberano de las galaxias, de los planetas lejanos? ¿Tú crees en este Dios? Amén. Pregunta más ahora sensible. ¿Crees en el Dios que está también en tu hogar? ¿El Dios que está interesado en tu matrimonio? ¿El Dios que está interesado en tus críos, en tus renuevos, en tus niños? ¿También crees que Dios está interesado cuando tu niño está enfermo? Amén. Esta es fe bíblica, amados. Fe en el Dios grande y fe en el Dios cercano. Que Dios pues aumente
nuestra fe en su ternura pastoral y paternal. Entramos entonces ahora en el tercer punto, el último punto hoy de mensaje. Punto número 3. La sanidad del Hijo, y ahora leeremos versículos 51 al 54. Juan 4, 51 al 54. Cuando ya el noble descendía a Capernaum, a 26 kilómetros, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado esta mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que era la misma hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. Ahí tenemos la fe, la conversión. El hombre ya cree en Cristo. Y esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien, nuestro capítulo acaba con un tono de felicidad. La fe de los galileos dejó mucho que desear, pero aquí hay un varón que ya tiene fe en el Señor Jesús y en la palabra del Señor Jesucristo. Al regresar a casa, tras recibir el mandato del Señor, él se entera de que todo está bien. Y dice la palabra de Dios que el momento de su sanidad se dio a las 7 de la tarde. En términos españoles, europeos, esto sería la 1 de la tarde. Y bueno, en 20 minutos será, ¿no? Será la 1 de la tarde. Más o menos a estas horas, Cristo entabló la conversación con aquel varón, a estas mismas horas. Y entonces el versículo 53, precioso, el padre entonces entendió que esa hora, a la 1 de la tarde, en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, él se enteró de que la sanidad se dio en esa hora y él creyó juntamente con toda su casa. El hombre cree en Jesús y cree en la palabra, y ahora toda la familia cree con él. Aquí tenemos entonces, amados, la gran influencia de un padre en el hogar. El padre vuelve a casa, testifica su hogar de Jesucristo y la familia recibe con brazos abiertos a Jesucristo. Los varones aquí, los padres de familia, tenéis una influencia muy peculiar, dada por Dios, que ningún otro hombre en este mundo, que ninguna otra mujer en este mundo va a poder desempeñar. Hombres de la iglesia, es nuestra responsabilidad testificar a los nuestros del Señor Jesús. También tenemos un texto en Hechos 16:31, el carcelero de Filipos. Pablo dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora hay que tener cuidado con este texto porque se puede torcer. He oído predicadores decir: si tú crees en Jesucristo, toda tu familia se convertirá. No, esto es torcer la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo: cree en Jesucristo, serás salvo. Y si tu familia cree en Cristo, tu familia también será salvada. El carcelero llegó a su familia, predicó a Cristo y la familia aceptó la buena nueva del Señor Jesús. Todos los padres aquí, no solamente las mujeres, los hombres también, tenemos la gran responsabilidad de predicar a nuestros niños, de instruir a los peques en el temor del Señor. Cuando queremos criar a niños piadosos hay muchas frustraciones. Hay muchas veces cuando nos acostamos pensando que hemos perdido más de lo que hemos ganado a lo largo del día. No vemos avance, ¿no? Vemos incluso que a lo mejor los niños van tomando pasos hacia atrás. Pero tenemos que ser fieles, amados, puestos al pie del cañón, invirtiendo, orando con lágrimas, exhortando a los peques día tras día, mientras estén bajo nuestra tutela, rogando para que Dios toque sus corazones. Que seamos hallados fieles, varones de nuestra iglesia local y mujeres, madres también. Tenéis una responsabilidad grandísima delante de Dios. Los primeros evangelistas en tu hogar han de ser los padres. Cada padre aquí es un misionero. Cada padre en este culto es un evangelista enviado por Dios a su hogar. Y Dios te ha dado una audiencia. Una audiencia de 2, de 3, de 4. Hay personas diciendo cada 2 por 3. No, quiero predicar. Pues Dios te ha dado una familia. Predica en tu casa. Predica en tu hogar. No hace falta no estar ahí convenciendo a medio mundo. Predica en primer lugar a tu hogar. Pon principios bíblicos en los corazones de los niños que Dios te ha dado. El padre creyó, su familia creyó. Y para mí lo más impactante de este estudio es, aquí tenemos un varón en la casa real de Herodes, un demonio
un malvado, perverso, hijo de Satanás. Por poco le salían otras voces, ¿no? Y sin embargo, un siervo de Herodes ahora se convierte en un siervo del Señor Jesucristo. Impresionante, amados. Impresionante. Dios no solamente salva a las personas de familias de buen vivir, Él salva a personas que están trabajando para el rey Herodes. Esto me hace pensar en otro ejemplo, Antiguo Testamentario, en 1 de Reyes 18, los dos, eran una pareja, más malvada, impensable, el malvado rey Acab y su perversa esposa Jezabel, que perseguían a los santos, mataban a los siervos del Señor. Pero dice la palabra de Dios, en la casa real de Jezabel y Acab hubo un hombre de Dios, un siervo, como este noble en nuestro pasaje, un hombre llamado Abdías. Y este hombre, al enterarse de la persecución a nivel sociopolítico, ¿sabéis lo que hizo? Él colocó 100 siervos, 100 predicadores de Dios en dos cuevas diferentes. 50 en una cueva, 50 en otra. Y lo que hacía todos los días era llevar pan y agua para sostener a los profetas. Entonces, fijaos en la sabiduría de Dios. Aquí tenemos un hombre contratado por Acab y Jezabel que están persiguiendo los santos de Dios, y un oficial de este maldito matrimonio está sosteniendo a los siervos del Señor con pan y con agua. Gloria a Dios por su providencia. Y amados, yo no vivo en Corea del Norte, yo no vivo en Afganistán, yo no vivo en Sudán, pero estoy seguro de que Dios en muchos lugares de aquellos países está haciendo precisamente lo mismo que vemos aquí en nuestros textos. Juan 4, 1 de Reyes 18. Seguramente a lo mejor en Corea del Norte, Kim Jong-un, habrá algún creyente sirviendo a Kim Jong-un que está usando su influencia para proteger y proveer a hermanos necesitados. Nuestro Dios sabe confundir la sabiduría del hombre. Satanás no podrá acabar con el remanente del Señor. Yo sé que estamos viviendo días oscuros en España. La maldad se está intensificando. La rebelión contra los mandamientos y los estatutos de Dios se está poniendo cada vez más fuerte. A veces, no, incluso como padres, nos preocupamos por lo que van a enseñar a nuestros peques en el sector público. Pero incluso en medio de una España cada vez más réproba, pecaminosa, una Europa cada vez más anticristiana, Dios tendrá su remanente. Dios tendrá a 100 profetas en las cuevas, y Él se encargará de sustentar a sus siervos con pan y con agua. Pase lo que pase, Dios tendrá un pueblo. Y si todos los predicadores evangélicos nos volvemos cobardes y dejamos de denunciar el pecado para no tener problemas con la sociedad, no os preocupéis, hermanos. Dios se encargará de levantar a predicadores más valientes que nosotros, hombres más fieles con nosotros. La palabra de Dios no se extinguirá. Dios está en el trono y tenemos la promesa de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Las puertas de Acab, las puertas de Jezabel, las puertas del malvado rey Herodes, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi pueblo. Amada iglesia, suceda lo que sucede en España, Dios tendrá un pueblo. Y fijaos en algo bonito esta mañana. Estamos viviendo en un continente bien perverso, decadente, inmoral. Y fijaos en esta mañana, un grupo de gentiles que ama a Dios con todo su corazón. Hemos cantado esta tercera alabanza con gratitud y gozo. ¿Veis, amados, cómo Dios ha cumplido su palabra? Aquí estamos en España, en un continente apóstata, pero hay creyentes. Mira al hermano que está a tu derecha. Mira al hermano que está a tu izquierda. Es una señal de que Dios sigue en el trono, de que Dios sigue sosteniendo y protegiendo a su amada Grey. Bendito sea el nombre del Señor. Y un último dato que quisiera añadir antes de llegar a la conclusión hoy es destacar que Cristo hizo esta señal para revelar su gloria. Versículo 54 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí entonces, amados, termina el ciclo, la unidad literaria que abrimos a principios del capítulo 2. Empezamos con Caná en Galilea,
Acabamos con Caná en Galilea y a partir del 5 estaremos en Judá con los judíos tramando la muerte y procurando la muerte de nuestro Salvador. En el primer milagro, expliqué en aquel sermón, el agua en vino significa que el agua representa el judaísmo y el vino, ¿qué representa? Ya, la época mesiánica, ¿no? Jeremías, Oseas, Amós hablan de abundancia de vino como sinónimo de la época mesiánica. Vemos el mesíasco de Jesús, la deidad de Jesús, porque convierte los elementos en otros. Y aquí también, amados, en este segundo milagro registrado, también tenemos la gloria del Señor, y esta vez es el noble el que cree en Jesús juntamente con toda su familia. Jesús, entonces, una vez más aquí, por medio de esta señal, se da a conocer como el Mesías y como el omnipotente Dios. Cito un solo texto del Antiguo Testamento. Isaías 35:5 dice del Mesías: los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo. Cuando Juan el Bautista tenía dudas con respecto al mesíasco de Jesús, Jesús respondió a Juan diciéndole: yo soy el Mesías, porque los cojos están saltando, porque los ciegos están viendo. Jesús cita la escritura, Isaías 35, 5 y 6. Y aquí también podemos ver el mesíasco de Jesús en esta señal. Jesús está sanando el hijo de un noble, y así vemos que Jesús es el Mesías profetizado por la palabra de Dios. Él es capaz de sanar nuestras enfermedades. También podemos orar a Cristo pidiendo que nos sane. No quiere decir que lo vaya a hacer, pero puede hacerlo. Y tenemos una hermosa promesa escatológica en Isaías 53:4, que dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora bien, se está acercando la primavera. Yo todos los años, no hermanos, yo lo paso fatal. Ayer ya empezó a picarme la nariz. Estamos en enero, amados. Estamos en enero y ya estoy estornudando. Y estoy ya preocupado, ¿no? Por el tema de la alergia. El año pasado estuve 3 meses con alergia. Entonces es verdad que Jesús puede sanar. Y podemos orar para que nos sane, nos libere. Podemos hacerlo. Pero esta promesa de Isaías se hará realidad en el día de Jesucristo. Porque en aquel día tú y yo recibiremos cuerpos glorificados. Y sabéis, hermanos, ¿cuántos de vosotros vais a contraer COVID teniendo el cuerpo glorificado? 0. ¿Sabéis cuántos de vosotros vais a llevar gafas en el siglo venidero? Bueno, yo los pondré por razones estéticas, ¿no? Porque me veo más guapo, más hermoso con gafas, ¿no? Pero no vamos a necesitar, hermanos, preocuparnos por el COVID, ni por gafas, ni por alergia. Cristo en la edad venidera quitará todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, pero en el presente, según su beneplácito, Él sí puede, si así lo desea, Él puede sanarnos hoy. Es el Dios del alma y el Dios también del cuerpo. Y, amados, antes de concluir, un último dato. La sanidad no se da en Caná, sino en un pueblo vecino a 26 kilómetros llamado Capernaum. J. Ceril dice aquí al respecto: deberíamos advertir siempre el número y la grandeza de los milagros que Cristo llevó a cabo en Capernaum y la dignidad de las personas relacionadas con ellas. En el Nuevo Testamento hay 3 milagros en Capernaum, en este lugar. En primer lugar, lo que estamos hoy predicando, la sanidad del hijo del noble. Ejemplo número 1 de una sanidad en Capernaum. Ejemplo número 2, el siervo del centurión romano. Aquel criado estaba en Capernaum. Y milagro número 3 en Capernaum, la resurrección de la hija de Jairo. Entonces, en los 3 casos tenemos a 3 hombres con muchísima influencia. El funcionario, que hemos visto hoy, el centurión romano, Mateo 8, y luego la hija de Jairo. Y Jairo, ¿alguien sabría decirme a qué se dedicaba Jairo? Principal de una sinagoga. 3 varones destacados con mucha influencia social, recibiendo milagros de parte del Señor Jesús. Entonces Jesús dice en otro texto de los evangelios: tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo. Dios bendijo singularmente esa ciudad de Capernaum, pero luego Jesús agregó: tú, levantada hasta el cielo, serás abatida hasta el Hades.
Porque si en Sodoma, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Cristo obró con poder en Capernaum. Cristo bendijo la ciudad de Capernaum. Cristo derramó de su gracia sobre Capernaum, pero Capernaum no respondió con fe salvadora. Y aquí tenemos una advertencia para la iglesia local en esta mañana. La aplicación es, querida iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con acostumbrarnos a las cosas de Dios. Lo dije la semana pasada. Cuando tú ves en tu corazón que estás empezando a convertirte en un creyente amargado, criticón, murmurador, problemático, mucho cuidado. Es la señal de que has dejado de asombrarte ante el evangelio y la gloria de Dios y sus atributos, y estás empezando a vivir de una manera marcadamente egocéntrica. Cuando empezamos a vivir de esta manera ingrata ante Dios, desagradecida, Él nos azota con juicios. Dios no es un padre negligente. Se ocupa de disciplinarnos. Mucho cuidado, amada iglesia, con tomar las cosas de Dios a la ligera. Tiene que ver, querido hermano, en ti, estas mariposas, a la hora de acercarte a la palabra por la mañana, a la hora de orar al Señor, a la hora de congregarte con los hermanos. Te levantas el domingo por la mañana de manera diferente. Hoy voy a estar con los redimidos. Hoy voy a estar con la iglesia de Dios. Hoy voy a estar con los santos y voy a exaltar a mi Dios. Estas mariposas, queridos hermanos, tienen que estar. Y si estamos empezando a perder este brillo, esta dulzura, si congregarte para ti está poco a poco convirtiéndose en algo tedioso, aburrido. Oh no, ahí está María José, oh no, ahí está Paco, oh no quiero ver a Paco Gaitán, oh Nico, oh, ni te digo, Nico. No, si poco a poco en ti estas cosas pasan en las iglesias, hermanos, cuando hay frialdad, cuando no hay amor, cuando no hay pasión por Dios, cuando no tenemos una visión teocéntrica, cuando no vivimos así enamorados del Señor, luego empezamos, amados, a entregarnos a la amargura, a la crítica, a maldecir, a matar, a dividir, a fomentar pleitos en el seno de la iglesia local. Ten cuidado, hermano, de no convertirte en un miembro de la iglesia Capernaum. Somos palabra de vida Almería. Que no seamos delante de Dios palabra de vida Capernaum. Habiendo recibido mucha luz, exaltada hasta el cielo, solamente para ser derribada hasta el Seol. Examinémonos, amados hermanos, a nivel práctico, ¿cómo va tu vida de palabra de Dios? ¿Tienes una relación con las Escrituras? ¿Lees la palabra? ¿Aplicas la Escritura a tu propio corazón? ¿Conoces la palabra? ¿Estás memorizando textos? ¿Hay más conocimiento de la palabra en ti hoy que hace 12 meses? Segunda pregunta, ¿cómo va tu vida de oración? ¿Oras? ¿Oras? ¿O solamente oras cuando tienes una dificultad? ¿Hay esta alabanza espontánea en ti? No, que cuando estás en la ducha lo primero que haces es cantar. ¿Hay alabanza en ti? Esta espontaneidad es una señal de una persona espiritual. Pablo entrelaza llenura del Espíritu Santo con cánticos, alabanzas. Una mami en su casa con sus niños está llena del Espíritu Santo y lo vemos cuando está cantando constantemente al Señor, está alabando constantemente al Señor. El hombre en su curro está silbando para la gloria de Dios. Es algo espontáneo, no forzado. El pastor no está ahí con una pistola diciendo canta, silba, no. Es algo en ti. Cuando estás saludable, cuando estás bien espiritualmente, hay oración constante. Orad sin cesar, dice el apóstol, 1 Tesalonicenses 5:17. Así que primera pregunta, ¿cómo va tu vida con la palabra? Número 2, ¿cómo va tu vida con la oración? Y número 3, la congregación de los santos. A lo mejor buscáis, amados, cualquier pretexto para no congregaros. A lo mejor esta misma semana, ¿verdad? Nos juntamos para orar día jueves. A lo mejor algunos de vosotros que estáis aquí en esta mañana, podríais haber estado aquí en el culto orando con la iglesia el jueves por la noche, pero por vuestra comodidad, por falta de ganas, por acostumbraros a las cosas del Señor, ya que no tenéis mariposas, ni ganas, ni voluntad, optáis siempre por hacer otra cosa. ¿Qué tragedia sería si hubiera personas aquí entre nosotros hoy que el jueves por la noche estuvieseis delante de la tele, chateando por WhatsApp? Hermanos, eso es ingratitud. Y Dios enviará juicios a nuestras vidas si somos ingratos. No tememos las bendiciones de Dios a la ligera.
cuidado también con la actitud con la cual nos congregamos. No seas de esas personas que son las últimas en llegar a la iglesia y las primeras en irse a casa después del culto. Tenemos que llegar temprano, hablar con los hermanos, saludarlos para que luego cuando estemos aquí orando desde el culto no hay este murmullo que hubo esta mañana, no. Estamos intentando orar a Dios, la gente llega más tarde y empiezan a hablar con... Esto no debe ser, hermanos. Es un lugar de reverencia, de búsqueda de Dios. Así que llegamos temprano, nos esperamos después de irnos a casa y luego cuando estamos en lo que estamos, cantamos y no estamos con el móvil. Hermanos, he tenido que hablar con personas de nuestra iglesia en la lista de membresía por estar con el móvil durante el tiempo de la alabanza. He tenido que hablar con miembros de nuestra iglesia por estar con el móvil durante la predicación. Hermanos, que eso es ingratitud. Esto es dureza de corazón. Te estás acostumbrando a las cosas de Dios y ya no tienes los 5 sentidos puestos en lo que Dios te está haciendo. Así que, iglesia, hay que congregarnos, pero hay que congregarnos con el espíritu correcto, con reverencia. Venimos aquí en esta mañana para levantar culto al Señor, para alabar a Dios. Iglesia, no entremos en frialdad espiritual. No nos acostumbremos a las cosas divinas, porque después de ser exaltadas hasta el cielo, Dios puede azotarnos y derribarnos hasta el Seol. Dios nos guarde de seguir el ejemplo de Capernaum y que podamos pues seguir las pisadas del noble en esta mañana. Sé pues agradecido. Dios te ha colmado de bondad. Dios te ha colmado de misericordia. Tienes 100,000 razones para alabar a Dios. Así que no seas ingrato. Sé agradecido al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Conclusión. Hoy hemos desarrollado 3 puntos. En primer lugar, la petición del oficial. Vimos que el varón no tenía una visión correcta de Jesús a principios del texto por las razones que nombré. Pero más adelante, en el segundo punto, hablamos sobre la respuesta de Jesús. Jesús inicialmente responde con una palabra de reproche en segunda persona plural, porque está dirigiendo a toda la audiencia, a todos los galileos ahí presentes. Y el varón aceptó la palabra de Jesús. Entonces vemos algo en este varón que no vemos en los demás galileos. El hombre vio milagro, pero luego creyó la palabra. Y es lo que necesitamos hoy aquí. No solamente estar apasionados por milagros, sino hay que creer la palabra de Jesús. Y en tercer lugar hemos visto la sanidad del hijo. El hombre se enteró de que a la 1 de la tarde el chico se había sanado. Y lo más hermoso es ver que en esta casa de maldad, en esta casa real de Herodes, hijo del diablo, un auténtico cantamañanas, y hay en su casa real hay un siervo que sigue a Jesucristo con todo su corazón. Nosotros también, amados, en una generación apóstata decadente, aquí estamos, la semilla del Señor, la novia de Dios, el ejército del Todopoderoso, la iglesia del gran Rey. Seamos pues, amados hermanos, como el noble en esta mañana. No seamos como Capernaum, no seamos como los galileos con fe falsa, no seamos como los sureños con su fe falsa. Tengamos fe en la palabra de Cristo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Oremos al Señor. Vamos a orar a Dios, dándole gracias por la palabra, y luego cantaremos, antes de acabar esta alabanza que entonamos hoy en tercer lugar. Oremos al Señor.